Hola de nuevo, yo soy Eric Suaste, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y hoy les voy a hablar del tema polisemia del término discurso. El discurso es una práctica social peculiar que incluye diferentes dimensiones, todas viables de ser analizadas. Por ejemplo, según Elena Calzamiglia y Amparo Tuzón, el discurso es comunicación porque implica entenderse con otra persona acerca de algo. Para Verónica Ochoa, se trata de una construcción lingüística que solo adquiere significación y sentido dentro de un contexto sociohistórico y cultural específico. Y en el caso del lingüista Theun van Dijk, el discurso es una forma de uso del lenguaje. Por tanto, es un suceso de comunicación en el cual es preciso identificar quién utiliza el lenguaje, cómo lo utiliza, por qué y cuándo lo hace. Cada una de estas definiciones nos permite abordar el fenómeno del discurso desde una dimensión específica porque es polisémico, es decir, tiene diferentes significados que provienen de los variados enfoques metodológicos del análisis del discurso o bien de diversas escuelas de pensamiento. Autores de la Escuela Francesa de Análisis del Discurso como Patrick Charadeau y Dominique Mainguenot consideran que el discurso se compone de una serie de oposiciones entre las que destacan el discurso-oración y el discurso-lengua. La primera oposición consiste en una unidad lingüística formada por una sucesión de oraciones. El discurso-lengua, por su parte, es un sistema de valores virtuales que se opone al uso particularizado de la misma, es decir, al habla. Tenemos entonces a nuestra disposición la sustancia de la lengua, por ejemplo, el alfabeto, que nos da la posibilidad de hacer muchas combinaciones posibles de palabras, por ello es un sistema virtual, por la posibilidad de combinación. De lo anterior podemos formar textos que son un producto de la interacción, enunciados que en el análisis del discurso son las unidades básicas de análisis y finalmente discursos, que son la huella del acto de comunicación en el que participan un enunciador, un enunciatario, un canal y una organización particular del lenguaje. Ahora bien, retomemos el término de texto. Para Gillian Brown y Josh Yule, el texto es el registro verbal de un acto comunicativo y conciben dos tipos de texto: texto como producto y texto como proceso. Este último, el texto como proceso, tiene lugar en la producción verbal de un discurso que se produce, digamos, en tiempo real, en la interacción cara a cara. Van Dijk explica que en la interacción social las personas llevamos a cabo acciones de índole política o social al utilizar textos o al hablar. Entonces, como miembros de una comunidad, tenemos una intencionalidad al hablar y dirigirnos a otra persona. Por tanto, participamos en una interacción social insertada en determinados contextos sociales y culturales. Brown y Yule, por su parte, dicen que el texto en proceso refiere a sus condiciones de producción, es decir, a los hablantes que intervienen en la situación de comunicación, al espacio y el tiempo en que se lleva a cabo el discurso, a las intencionalidades de cada hablante y a las secuencias lingüísticas abiertas que se generan en un intercambio que es dinámico y continuo, pero hay una relación entre texto e interacción social. Podemos argumentar que se constituyen una a la otra porque una entrevista, por ejemplo, podría quedar registrada en algún dispositivo o documentada en publicaciones periódicas. El discurso texto es el texto en sí, es decir, podemos leer una entrevista, la transcripción de una conversación, una serie de enunciados o una novela, pero sin referir a las condiciones de producción y de interpretación del discurso, el diálogo y la conversación, la opinión pública y en suma el lenguaje de la vida cotidiana son la forma prototípica de la lengua y son, por tanto, discursos que podemos analizar. Se trata del habla en interacción, pero recordemos que el discurso también posee una dimensión multimodal que podemos observar en los discursos de los medios de comunicación de masas, así como en los movimientos sociales, la arena parlamentaria y otros sistemas de significación como los visuales, auditivos, gráficos, digitales, entre otros. Recuerda que analizar el discurso no es analizar únicamente el lenguaje, sino todo un entramado de prácticas sociales.